Bueno, listo, bienvenidos bandita, bienvenidos y bienvenidas nuevamente aquí al canal de Pase al Vacío Fútbol. Es el lugar en el que, como ustedes ya lo saben, perdemos el tiempo hablando del deporte nacional por excelencia. Actividad que a usted, hincha tricolor, y más si como yo es hincha embajador, pues más bien pocas alegrías le trae. Pero atención, porque hoy estamos contentos. Hoy algo nerviosos, pero contentos, emocionados, porque volvimos con las cápsulas, volvimos con las entrevistas y con los invitados a los estudios de Pase al Vacío. Así que no fue fácil porque, pues, parce, como ustedes saben, hace un mes teníamos a Federico Valencia, exjugador de la selección, exjugador de Millonarios, compartió camerino con Goicoechea, con Vanemerac, con Gamero, etc. Entonces, como que llegar al nivel otra vez de alguien, pues, que sepa tanto de fútbol como quien se puso los guayos en esos camerinos, pues, difícil. Pero yo creo que lo logramos. Sin más preámbulos, entonces, periodista de la FM, de ESPN, escritor, el vale ahora se le mide también al tema de las tablas, por ahí tirando stand-up y la cosa con los parceros, por allá con Martín, que también es ídolo de la casa. Y bueno, nada más que decir. Nicolás Samper Camargo, bienvenido a los estudios de Pase al Vacío. Poco, no mucho, pero trabajo honesto, que dice. No, de eso está muy bien, porque el trabajo deshonesto es lo que abunda en este país. No, a ustedes gracias por invitarme. ¿Cómo se les ocurre? Federico Valencia, un muy buen número 8, me acuerdo. Él jugó en el Pereira y en el Quindío también. Buen jugador era Federico Valencia. ¿Cómo hicieron para contactarlo? Fue profesor de fútbol de nosotros. Ah, no jodas. Él se dedicó a la docencia, pues, después de retirado. Y casualmente nos conocimos con estos manes por otras cosas en otros escenarios de la vida. Y después fue como, oiga, no, yo estuve en Federico y yo también. Yo todavía me hablo con él. Bueno, hágale. Todo bien, yo lo llamo a ver qué. Fregue, sí, y buen también volante. Estuvo acá. Era buen volante, un buen volante 8. Y qué nota hablar de fútbol con ese personaje, en serio. Experiencias que... Los manes que tienen camerino, pues ya superan a uno en 200.000 kilómetros. Pero un gran personaje, muy amable, parce, que un saludo pues para Kiko de una vez. Nico, como le comenté, Nico, todo confianzudo el hombre, ¿no? No, pues imagínese. Nico, como le comenté, pues digamos que Pase al Vacío a la larga es una iniciativa colectiva, algo que nació para mantenernos unidos a personajes que la vida, pues digamos, nos separó un montón. Unos viven por allá en las Bahamas, el otro por allá en Santa Marta. Y el día de hoy me pidió la titular un personaje que está... nada más y nada menos que en Arabia Saudita. Entonces le presento a Marco. Marco, se lavó la boca para hablar con quien el día de hoy va a estar acá. Salam alaikum, habibi. De verdad que pues yo creo que yo me merecía estar acá, Ramiro. O sea, yo he estado metiéndole aquí al lado del cañón siempre y creo que merezco la titularidad siempre, y más en esta ocasión tan especial que es con Nico, que usted pues ya lo presentó. Para la gente que nos sigue, que nos apoya, de verdad que es una chimba que nos sigan apoyando, que estén con nosotros. Y pues nada, esta ocasión especial vamos a hablar sabroso de fútbol, de quizás la vida y cosas que van saliendo, una conversación interesante, amable y parchadita. Bueno, listo. Nada, antes de arrancar pues con los temas espinosos de Millonarios, yo creo que para la gente que vive en la nebulosa y no tiene ni idea de quién está sentado aquí, entonces un contextico muy rápido. Hablemos un poquito del periodista, sobre todo Nico, que a mí hay algo que yo estoy tratando de formarme en eso, a pesar de que soy biólogo. ¿Usted es biólogo? Soy biólogo, pero estoy tratando de entenderlos un poco, ¿no? Y parce, me he dado cuenta que antes, y usted me corregirá, pero en el pasado era como muy mal visto que los periodistas, pues más que declararse, sencillamente aceptaran ser hinchas de algún equipo y tener alguna preferencia, o más que preferencia, algún gusto en particular por un equipo. Pues yo creo que usted es una persona que lo ha sabido manejar muy bien, porque yo creo que pues toca escucharlo a usted todos los días para enterarse eventualmente pues que usted es un seguidor de Millonarios, pero pues claro, no es esa persona. ¿Alguna vez le ha traído algún tipo de problema, de choque como con esa vieja guardia? Pues es que yo creo que el inicio de todo esto, porque los problemas realmente, cuando uno hace como esa evaluación de tiempos anteriores, yo creo que los problemas los generaba para los periodistas del pasado ser hinchas de un equipo grande, ¿no? Porque uno veía, no sé, por decir algo, a Javier Giraldo Neira. Evidentemente él era hincha del Once Caldas, pero eso no
no era un inconveniente en sí mismo. El inconveniente era que a un periodista se declarara hincha de un equipo grande. ¿Qué es lo que pasa? Además que todo eso. Yo creo que sí, yo creo que algún día yo echándole cabeza, que uno a veces divaga mucho, bueno, yo creo que eso era como el inconveniente que tenían muchos de los periodistas del pasado, que era, yo no quiero como perder cierta neutralidad si digo de qué lado de la mesa estoy, pero yo soy de los que considero que uno no se, y bueno, es una teoría que yo defiendo con furia, y es que la primera vez que uno fue al estadio no fue a ver a la Selección Colombia, pues en mi caso no fue. O sea, uno fue a ver un equipo de fútbol, uno por herencia, porque lo llevó a un vecino, como me pasó a mí, que era un vecino que era hincha del Bucaramanga, porque a mi papá no le gustaba el fútbol, y me llevaron a ver un Millonarios Bucaramanga. Millonarios ganó 6-1 y me hice hincha de Millonarios. Ok. Pues, ¿quién no? Imagínense, y jugaban Vivalda, Troviani, Funes, Iguarán, pero era imposible no hacerse hincha de Millonarios. Pero alguna vez me invitaron de la Fundación Gabo a escribir un texto sobre eso, sobre es posible uno ser un periodista, digamos, imparcial, contando de qué equipo es hincha, y yo, por ahí está en internet, y yo sustento de alguna manera cómo sí se puede ser imparcial, y yo imagino que básicamente la verdad es lo que lo hace usted ser imparcial, o sea, nada más. O sea, yo no puedo decir, por ser hincha de Millonarios, porque hay hinchas que son así, hay hinchas que los desborda un poquito la pasión, y entonces dicen, a mí me parece que el mejor, o sea, que Jesús Di Filipe no lo pueden insultar porque ese es uno de los mejores jugadores que pasó por Millonarios o no lo hizo tan mal. Y mentira. O sea, es un tipo que nunca debió haber vestido la camiseta de Millonarios. Jamás. Porque era horrible. Pero yo no puedo decir tampoco, eso es verdad. ¿De qué jugaba? Ilústreme, De milagro. De milagro. O sea, era un jugador que debe estar por ahí el comercial, no sé, debe estar en YouTube. Hay un comercial de una crema contra los golpes o de esas cremas calientes, ¿no? Esa crema creo que se llamaba Artrida en gel. Y él es modelo en el comercial, hace como las veces de un futbolista al que golpean, está en el piso y Oscar Julián Ruiz le va a sacar una tarjeta roja, pero en vez de sacarle una tarjeta roja saca una Artrida en gel para que el tipo se lo eche. Bueno, ese man llega a Millonarios, se queda en la casa de Héctor Burgues, como en esos tiempos del Millonarios, del Kinder de Cortés, del arroz con huevo, toda esa época. Sí, arroz con huevo, sí. Esa época terrible. Y Jesús Di Filipe juega, si no estoy mal, con el 10. Jugador, pero limitadísimo, súper malo, flojísimo. Y le hace un gol aquí al Tolima. Y yo me acuerdo, en ese equipo de Cortés. Y yo me acuerdo que cuando al tipo lo cambian como al minuto 30 del segundo tiempo, jugador malísimo, en serio, se los digo de verdad. Y cuando lo cambian, la gente se para de las tribunas y lo empieza a aplaudir. Y yo decía, pero puta, no puede ser posible que estén aplaudiendo a este señor después de que a uno le tocó ver a Vanemerac, al Pájaro Juárez, a Videla, a Iguarán, a la Gambetta Estrada, tipos que sí, de verdad uno se tenía que levantar del asiento sin que tocaran un balón, no se levantaba, pero por hacerle reverencia a los jugadores que eran. Yo no puedo decir, si soy así sea hincha de Millonarios, que Jesús Di Filipe era un buen jugador. No lo puedo decir, es que estoy mintiendo, eso es faltar a la verdad. Como yo no puedo tampoco decir que el Nacional del año 89 no era un equipazo. Yo no puedo mentir. Así Nacional no sea el equipo, o sea el rival de los últimos años. Pero es que yo no puedo mentir. Eso fue la base del equipo que llevó a Colombia nuevamente a un mundial. ¿Yo por qué voy a mentir sobre eso? Si yo enfrento por mis pasiones, si yo dejo de decir la verdad por mis pasiones, ahí estoy equivocado. ¿Y cree que Millonarios lo llevó al periodismo o fue el fútbol en general? O sea, que usted dijo, quiero ser periodista deportivo porque soy un fanático del fútbol o por Millonarios. No, lo que pasa es que, a mí siempre me ha encantado Millonarios, pero me ha encantado el fútbol y el periodismo también, pero a mí me ha tocado hacer de todo. O sea, yo no es que solamente haya hecho toda la vida periodismo deportivo, o sea, a mí me tocó, yo he escrito de política, de económicas, sí, de cultura, y yo sé que seguramente hay muchos periodistas en la vida que les tocó, que querían hacer deportes y les tocó meterse en otra fuente, pero conozco así un montón. Yo tuve
gran fortuna de que la vida, a partir de esos caminos medio sinuosos que tiene, me condujo a los deportes, pero perfectamente pude haber sido periodista económico, Okay. o periodista de cultura, o periodista judicial, o alguna cosa, porque el periodismo es uno solo. O sea, lo que pasa es que usted hace lo mismo en todas las fuentes en las que cubre. Lo que pasa es que son diferentes. Es diferente deportes a cultura, o cultura a política, pero el recurso o la manera de hacer periodismo siempre va a ser la misma. Para mí periodismo hay uno solo. No es que yo soy especialista en periodismo deportivo. No. Eso para mí es mentira. Usted es especialista en periodismo porque sabe hacer periodismo y está capacitado para hacer periodismo judicial o de fútbol. Exacto. Ok. Marky, ¿quería decir algo? No, que hay tantas cosas que quisiera decir. Es que usted nos bombardea de tantas ideas y de tantas cosas que yo creo que cada uno que nosotros pensamos. O sea, yo no soy periodista, así como Ramiro, yo soy biólogo marino. No, usted sabe que eso le iba a decir mi papá, gracias. Mi papá fue biólogo marino, imagínese el salvaje. Todos somos biólogos Todos son biólogos marinos. Que unos orates muy bravos ustedes. Sí, yo lo he escuchado por ahí diciendo la vida de su padre. Y es muy similar a la de ese personaje que está ahí en la ¿En cámara. serio? ¿Verdad? Sí. Pues sí, no, ya no tan acelerada como usted habla a veces de ese pasado, pero sí, obviamente. Y yo pues ahorita me encuentro en una situación, es decir, yo estoy en Arabia, no me va mal. Como biólogo marino estar acá, pues no es muy difícil que a usted le vaya bien como biólogo y creo que como cualquier profesión, pero pues es que biología marina, entonces como que en Colombia es muy difícil, ¿no? Pero pues también el tema del amor por el deporte, por la amistad también, pues también me ha llevado como a un poco meterme en esta parte, digamos, de análisis de deporte, sin decir que soy periodista, porque yo no tengo ningún conocimiento de la vaina, más allá de lo que yo miro de fútbol, y o sea, yo no soy nadie para opinar, no tengo ningún criterio así. Pero sí hay cosas que me surgen cuando usted se pone en el papel de escritor y hablar de fútbol en un texto, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo es esa faceta? O sea, ¿usted cómo trata de explicar el fútbol a través de cómo capturando la emoción del momento, o es más bien un poco frío y un poco más sensato para dar una opinión de algo que pasó, del pasado, o de algo que usted pretende que pase? Y asimismo, ¿cómo eso lo ha llevado a usted a limitarse a escribir historias o como que lo bloquea o tiene libertad? ¿Usted cómo juega con esa dualidad de eso? Bueno, mire que alguna vez, yo no entiendo a mí por qué me eligieron, hubo una charla en la Feria del Libro y la charla era con Eduardo Sacheri. Éramos Eduardo Sacheri y yo. Yo decía como, ya, ¿por qué me llamaron a esto? Entonces, sí, pero yo me hice el pendejo, pues, por supuesto, pero... Obvio. Y entonces, con Sacheri, antes de arrancar la charla, hablábamos y ese man que escribe, pues, además, unas cosas increíbles. O sea, ya quisiera uno tener un 2% de lo que hace Sacheri. Yo creo que a la hora de escribir, y de hecho, a mí la escritura, yo siempre lo digo, a mí la escritura me ha servido para hacer todo lo que he hecho en mi vida. O sea, me ha servido para hacer televisión, me ha servido para hacer radio, me ha servido para todo. Porque la escritura le forma a usted ciertas ideas o le hace a uno encontrar ciertos lugares que de pronto, si usted está solamente en radio, de pronto como que el ritmo es distinto, entonces usted tiene que ir más veloz y tiene que ir más como a ciertas cosas. La escritura, y a eso hablábamos con Sacheri, está en el detalle. O sea, la clave de eso es usted mirar esas vainas que de pronto al resto se le van. Por eso es diferente cuando, y me imagino que ustedes han vivido esa sensación, cuando uno ve un partido por televisión o cuando uno va al estadio. Entonces de pronto, yo me acuerdo, por ejemplo, el famoso Millonarios Nacional, es el segundo más famoso, que es el del año, o el tercero más famoso, que es el del año 95 de la Libertadores de cuartos de final. Ese partido, por ejemplo, yo tengo una imagen que a mí no se me va a ir nunca, y es que Millonarios está atacando sobre el arco de Higuita, porque pues necesitaba ganar para igualar la serie. Nacional está atacando sobre el arco de Cancelarich, y está Francisco Foronda y se va
a donde Freddy León. Eso es imposible verlo en televisión, porque la televisión va mostrando simplemente como un segmento de lo que está pasando en el partido. Juego, sí. Claro, ¿dónde está la pelota? Es lo que está mostrando la televisión. Y se acerca Foronda a León y le empieza a pegar así corticos aquí atrás. ¡Ta! La vieja guardia. Y León metiéndole codazos y Foronda esquivándolos con la cara. O sea, yo me quedé sentado en esa imagen. Esa imagen jamás se la van a poder mostrar la televisión. Pero cuando usted va al estadio y se pilla eso es un gran elemento para empezar a escribir algo. ¿Me entiende? O sea, esas cosas que de pronto la gente o no les da tanta importancia o no las ven. Entonces, a mí me gusta cuando escribo como apelar un poquito a esas vainas que de pronto están medio... No siempre sale, porque eso no siempre funciona. Pero yo trato de apelar como a esas cosas, como a esas vainas que la gente como que no se pilla, pues tratar de pillárselas. Habrá partidos en donde no habrá absolutamente nada que reseñar. Últimamente hay muchos exacto, con esta camiseta. Que no hay absolutamente nada como para destacarse, pero a veces de lo más aburrido, que eso lo hablábamos con Sacheri también, a veces de lo más aburrido surgen más detalles de eso. O sea, como que en medio de esa maleza, como no hay nada que ver, entonces usted se pone a ver otras cosas y empiezan a surgir unos elementos distintos que, por ejemplo, sirven mucho para la escritura, sirven mucho para edificar discursos de otro tipo. Entonces, gracias. Entonces, eso creo que es como el aporte de la escritura y de la lectura también, creo yo. Pero usted empezó como escribiendo, ¿era como lo que más le gustaba cuando inició el periodismo? Sí, ya vamos bien. Yo siempre lo digo, y es el primer trabajo que me pagaron a mi plata por trabajar, digamos, que eso es como donde uno va a empezar a contar sus tiempos laborales, fue escribiendo de rock. Fue escribiendo de rock en una página de internet que ya no existe, que se llamaba mequedo.com. Entonces era una página en donde pues, tenía deportes, música, y un amigo mío que se llama Adolfo Sablé, que escribe hoy en El Tiempo, es columnista del Tiempo y escribe libros. Y bueno, él estaba en ese puesto y lo cambiaron de puesto, o sea, le mejoraron como su situación laboral. Y él me dijo, oiga, quedó esa vacante, yo no tenía un peso partido por la mitad, o sea, yo no puedo invitar a una vieja a tomarse una cerveza, nada, nada, estaba en la ruina. Y Adolfo me dice, oiga, está esta vacante, quiere, pues le funciona, y a mí me gusta el rock y me gusta la música, entonces como que alguna idea tengo. Y me fui allá y les gustó cómo escribí, y esa fue la primera vez que yo me senté a escribir, y después de eso pues escribí en un montón de lados. En Fútbol Total, que era una revista de fútbol, pues la dirigí un rato, en Soho, en Semana, todavía en Semana a veces me llaman para escribir algunas cosas, en Choc, en El País de España, que yo creo que eso es como la graduación de esas vainas. Eso es como un poco como jugar en el Real Madrid, que lo llaman a uno del país a decir como, oiga, necesito que se escriba una columna de eso. Eso es como ya como, uy, marica, bien. Como que de verdad el robo ha funcionado, pues, básicamente. Antes de podernos hablar como de Millonarios puntualmente, quiero apelar a su memoria que, parce, entre otras cosas, qué memoria, qué nivel de memoria, pero ya lo hablamos más adelante. Quiero preguntarle, porque usted en su vida creo que ha visto muchas facetas de Millonarios. Usted ha visto Millonarios campeón varias veces, pero sí, también en crisis varias veces. Nosotros como hinchas, digamos, relativamente millennials, pues para nosotros el tema de ganarle la final a Nacional, por ejemplo, o el Henry Rojas, como que han sido la euforia muy vasta. Pero usted tiene algo, digamos, uno que tenga en la memoria que aún, pues que le generó como hincha aún más emoción que eso que nosotros hemos visto. ¿Algún campeonato de los que le tocó? Pero fíjese que lo que pasa, porque es que, no sé, el 87 y el 88, por ejemplo, pues eran títulos que yo fui al estadio varias veces a ver ese equipo, pero era, ¿qué le digo yo? Como ser hincha del Manchester United en los 90. Como que es como un ganar, ¿me entiende? Como que... Sí. Es lo fácil, hacerse hincha del United. Es otro día más en la oficina, ¿me entiende? Sí. No es fácil, es un amor que se siente adentro. Yo soy muy fan de United. ¿De verdad? Qué mal. Sí, pero mal. Con la de Leicester, Cuando pues. yo era chiquito, yo iba a la casa de un amigo y el hermano, ellos tenían plata, weón. Entonces ellos ponían el hermano, pues era mayor,
y ponían tele y Fox y obviamente lo que estaba de moda era el United y ahí yo me pegué al United y ahora estoy sufriendo. Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, en esa época, digamos 87-88, más allá de que el América había ganado 5 títulos de liga consecutivos, pues Millonarios siempre estaba peleando y siempre estaba arriba y armaba unos equipos increíbles. Entonces esos títulos del 87 al 88 sí fueron celebrados. Yo me acuerdo salir con mi papá y con mi mamá que nos sacaban a dar una vuelta por aquí, por la 15 con 116 y lo echaban una harina y todas esas vainas, bueno, el Parque Francia, allá en la 106, bueno. Sí. Pero fíjese que las distancias en cuanto a celebración no son tantas frente a lo que ustedes vivieron y ante lo que yo he vivido. Tal vez yo he visto mejores jugadores que los que vieron ustedes, eso sí se los aseguro. Yo vi muchos mejores jugadores. Sí. Pero en cuanto a celebraciones, ustedes, ¿cuándo nacieron? ¿En qué año nacieron ustedes? 93. ¿Y el hombre? Yo soy del 91. 94. Imagínense. Toda esa época, imagínense, ustedes nacen, o sea, ustedes son tipos adultos, conscientes de sus vainas, saben en qué está el bien y el mal, y nacieron, por ejemplo, en el 93 yo me gradué del colegio, imagínense, porque yo soy del 76, imagínense esa mierda. Entonces, eso es un montón de tiempo, pero lo que ustedes han vivido como hinchas, pues a mí también me tocó vivirlo como hincha, y es una etapa muy desgraciada, es una etapa desde el año 90 hasta el 2012, que es una etapa en donde usted no le ganaba a nadie. O sea, es una etapa malísima. Por eso, por ejemplo, el título contra el Medellín, yo creo que es el que más he celebrado. Ese también es que fue romper como una maldición, ¿me entiendes? Fue como... Claro, entonces fue como... pucha, sí se puede ganar. O sea, a mí se me ha olvidado lo que era esto. Claro, a mí se me ha olvidado lo que era esa vaina. Claro. Entonces, ese título, por ejemplo, claro, el de Henry Rojas, pues una locura. El de Nacional, pues ni se diga. Pero el contra Medellín tiene ese sabor especial que es como volver a recordar lo chévere que es ganar, ¿no? Sí, claro. Y nosotros, pues, que ni siquiera lo habíamos vivido. Y lo contrario, una que usted diga, mejor dicho, por ejemplo, hablando de que usted me acaba de hablar de un periodo que le tocó también muy duro y luego la época de arroz con huevo que llama a todo el mundo. Comparable con el Millonarios que nos está tocando ahorita. No, olvídese. ¿Era peor? No, pero es que si ves lo que es ustedes también. No, pregunto. Esta generación de cristal. Pregunto. No, esto es estar en Manhattan. Ah, carajo, weón. O sea, lo que a mí me tocó ver de Millonarios. O sea, lo que a mí me tocó ver de Millonarios es una cosa desastrosa. O sea, hoy, claro, ¿qué pasa? Hoy la gente se queja que no hay refuerzos y tal, y yo coincido también, se ficha mal, hay una cantidad de cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero hoy Millonarios, por ejemplo, usted lo ve y salvo, digamos, el torneo anterior, es un equipo que siempre ha estado peleando, siempre ha estado ahí, muy cerquita, o ha llegado a finales, o ha estado a un gol, o sea, cosas que dependen también más de lo que... de las decisiones de adentro. Por ejemplo, el partido en Pasto, ese que Millonarios se queda por fuera. Sí, horrible. Gamero saca al mejor jugador del campo, que era Macalister Silva. Bueno, listo. Sí. Entonces, por ejemplo, dígame ahí, es difícil, por ejemplo, hacer una evaluación frente a eso. Y mete 6 delanteros, pero ninguno le pasaban la pelota. Entonces, cuando la gente compara esa época con la del arroz con huevo, yo digo, no, en efecto no vivieron esa época. O sea, esa época era, mire, a mí me tocó el año 96, por ejemplo. Ese año Millonarios, yo no sé cómo carajo hizo, y trajo un tipo que se llamaba Ricardo Lunari, que era un gran jugador, un jugador de la Católica, de Chile, de Newell's Old Boys, bueno. Y el tipo juega aquí 6 meses, ese Millonarios era un equipo bien flojo. Ese Millonarios creo que gana, si no estoy mal, un partido como visitante en el año. Eso es una locura. O 2. O sea, eso es impensado para un equipo serio. Eso no está ahí. Pésimo. Y con Lunari, Millonarios se vuelve muy fuerte de local. Llega a las finales, termina perdiendo el título, a pesar de hacer una gran campaña. Y Millonarios queda subcampeón con un equipo que
era muy difícil que si no estuvieran Lunari y John Mario, porque John Mario también la rompe en ese campeonato, que esos dos tipos, si no están esos dos tipos, Millonarios es 14 en la tabla, perfectamente, pero perfectamente. Ya lo conocemos ahorita. Y por ejemplo, me acuerdo que dijeron, porque Lunari tenía una oferta para irse a, yo creo que era España, el Salamanca de España, me parece que era. Y entonces Millonarios tenía que hacer uso de la opción de compra de la Católica de Chile, o de Newell's, yo no me acuerdo quién era el pase. Y me acuerdo que hicieron como una colecta en el Campín para comprar los derechos de Lunari. Y la gente iba y metía plata. Yo metí 5.000 pesos. Imagínense cómo es la vida. Marica, 5.000 pesos, yo todavía estoy pagando eso. Oiga, pero bonita iniciativa para ponerle un equipo a Radamel. Pero imagínense que esa plata... Entonces, listo. Todo el mundo puso plata, era una cosa así, en serio, era como meter plata en una urna de cartón. Bueno, Lunari se va al Salamanca de España. Nadie sabe qué pasó con esa plata. Alguien se la tumbó. No tengo ni idea de quién se tumbó esa plata. Entonces a mí me mandan a cubrir, imagínense, a mí me mandan a cubrir el Mundial de Qatar. Y estoy en el Mundial de Qatar. Y entonces de pronto tenía que hacer un informe para ESPN y me conectan a un programa en vivo y está Lunari. Eso fue antes de la final contra Francia, de la Argentina-Francia. Y está Lunari. Y entonces yo le digo, no, venga, antes de que empecemos a hablar de fútbol, yo sí le quiero decir algo a usted. Y es que yo puse 5.000 pesos para que se quedara Millonarios en el año 94. Claro, no se cagó de la risa, por supuesto, y dijo, no, pues mucho claro, idiota. es que yo también puse plata, a mí también me tumbaron, dijo. Usted por mí también. Me parece importante saber cuántos eran 5.000 más o menos. Yo no sé, hay que hacer, yo creo que ahí debe haber algún portal o algo. ¿Qué año fue eso? Pero Eso fue en 94. O sea, era hoy que 50.000 más, menos. ¿Qué tan duro fue el golpe? No, duro porque póngale que una revista El Gráfico en el año 94 debe estar costando como 3.000 pesos y era una revista cara. Era como poner hoy yo creo que como 100.000 pesos. Mierda. Sí. Uy, entonces se la hizo el personaje. Claro, pero Millonarios, yo tenía 17 años. Claro, ¿de dónde saca uno a los 17 años 100.000 pesos? No, yo no sé. Yo entiendo que haya críticas a la dirigencia y yo eso lo entiendo y eso nunca va a dejar de aparecer. Pero también entiendo que, por ejemplo, a nosotros no nos... Pues es que a ustedes les tocó ver esos equipos, los que armaban López, Juan Carlos López. Claro. Sí, Que tampoco era cualquier cosa. En los equipos de sí, no mierda. es cierto, pero Dice igual. $8. ¿8 dólares? $8, 5.000 pesos en el 94. Yo compré para el Millos América del 94, el que gana Nacional el título, gol de Ángel, que Millonarios fue campeón como 70 minutos. Esa boleta yo la compré revendida de Occidental en 7.000 pesos. Y eso era una plata, le digo, puta. Yo creo que era más. Eso debe ser mucha más plata. Sí. Oiga, ya que Sí, empezamos sí, a meternos un poquito más en el tema Millonarios y sobre todo que estamos Yes. comparando con lo que es la actualidad. Parce, fuimos a Sudamericana a firmar la asistencia, Radamel en el banco mirando todo el partido, fue un semestre cambio de DT, ocupamos las últimas plazas pues durante la mayoría del semestre y del año como tal, porque pues fue un año malo. ¿Usted a qué cree que se debe como esa situación de Millonarios actual? Es decir, ¿es un tema de proyecto o es de ejecución netamente? Pues es que yo que le dijera, por ejemplo, porque por ejemplo, hubo decisiones que fueron entendibles. Yo no entiendo Falcao cómo no juega ese partido en Manizales. Eso a mí me pareció un absurdo. Si yo traigo un jugador de esa categoría, pues yo lo tengo que poner en los momentos. Para esos partidos. Y sobre todo en partidos que son importantes. Y ese era un partido importante. Para eso venía. Ahí David González me parece que se pegó una pifiada, pero increíble. Y en términos de ejecución, fíjense cuando se va Falcao, porque el equipo de David González, no se nos olvide que ese equipo estuvo a esto de entrar a una final, ¿no? Sí. O sea, estuvo a esto. Mm. Y fue un equipo que a David González le toca pagarle un revolcón, porque no estaba funcionando con los titulares. Entonces el tipo le toca poner a Marimón, le toca poner Y le responde. a Arévalo, le toca poner a otros jugadores, y esos jugadores responden en ese momento. Que ya después en el partido contra Santa Fe, esos mismos jugadores no responden, bueno, eso ya es otra discusión, pero a González le tocó reformular sobre lo que ya había hecho. O
o sea, sobre lo que estaba, o sobre lo que había tenido, por ejemplo, Gamero y que se ha quedado también muy cerca de la final contra Pasto. Sí. Y luego, cuando se ficha en el siguiente tramo, pues se va Falcao, hay lesiones, se lesiona Castro, se lesiona Ginás. Es un equipo que empieza a perder Todo mal. como su poder y no tiene la capacidad de recambio como tan interesante que tenía en otras oportunidades. Entonces era lógico que eso pasara, ¿no? Que no sé si tan malo, porque lo de Millonarios fue muy malo en las primeras 7 fechas, iba último. No sé si era para tan malo, también no le salía media, que a veces pasa eso en el fútbol, ¿no? Que a usted no le sale una. Pero sí era normal que eso ocurriera viendo la inversión hecha, los refuerzos que habían traído, que eran refuerzos cualquier cosa. Pésimos. Es que eso es lo que condena a David, me parece a mí, ¿no? Como jugársela por ese equipo. Jugársela por ese equipo, Sí. correcto. Porque lo que dice Nico, David había demostrado que pues conocimiento Claro. hay, o sea, el man Ese no es man un había pensado pintado. en técnico. Sí. Sí. ¿Qué decía Marquito? No, que el man es buen técnico pero es que también el man, muy bocón decir que yo con esta nómina salgo campeón. Yo creo que eso lo terminó de crucificar él inició su crucifixión desde casi que el comienzo del campeonato. Que le pasaba mucho a Gamero también, ese tema de aceptar lo que fuera, de decir estoy conforme, y terminan cagándose en su misma imagen sabiendo que son dos tecnicazos, o sea, David González, A mí me parece un buen técnico, Ed González, Gamero me parece un buen técnico, pero sí, no exigían de acuerdo a ciertas expectativas que tiene un equipo grande para tratar de cumplir con buenas campañas. Ya si las cosas no salen, o por si un refuerzo no funciona o no le va bien, pero si es un refuerzazo, digamos, pues bueno, esas son cosas que pueden ocurrir. Y ahí usted tiene la evaluación de decir, bueno, no sé, la directiva se esforzó en traer un gran jugador y el jugador no funcionó. Eso ya es una cosa que se va de las manos de la directiva, pero si usted trae jugadores que no son tan buenos, pues tampoco puede esperar grandes resultados, que es lo que cuestionamos de González. Haber dicho, yo creo que por darle confianza a su gente, habérsela jugado así, terminó eso condenándolo a él mucho. listo. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Y hasta qué punto? Porque quiero hablar de un tema, parce, que pues nos divide mucho a la hinchada, creo yo. ¿Hasta qué punto cree usted que hay como responsabilidad en digamos, en esto que pasó ahorita, no digamos en otras crisis, en el técnico, directivos y jugadores? En esta particularmente, ¿qué pasó? ¿Usted quién cree que fue el...? Todo, no, pues que todo, es que generalmente todo siempre termina fallando, porque los jugadores, o sea, ver las cosas que pasaron, por ejemplo, con Villarreal, Sí. o con Cabezas Hurtado. Sí, también. Entonces uno dice como, marica, o sea, eso no puede pasar eso. Pero pasa. Pero entonces uno ve las decisiones de los entrenadores y hubo decisiones equivocadas. Y las decisiones de las directivas, hubo decisiones equivocadas. O sea, si usted revisa ese trípode, que son jugadores, dirigencia y técnico, los tres fallaron. Entonces era natural que esas cosas ocurrieran, sobre todo cuando esas fallas terminan siendo un problema, porque hasta para fallar hay que tener timing. ¿Me explico? Sí. Si usted pierde, no sé, en Bogotá contra Unión Magdalena, no sé, por ejemplo, el partido ese que los hinchas botan los zapatos al campo. Sí. Digamos, pero no se dio en ese orden, pero sí pasaron cosas como en ese orden. Entonces pierde usted contra Unión Magdalena en el Campín. Y a los 2 días entonces pasa, no sé, es que no fue en ese orden, pero es para poner un ejemplo. Pasa lo de Villarreal con la camiseta, uno dice, pero pues hermano, o sea, déjenos respirar un poquito porque aquí la están cagando de una manera atroz todos. Entonces ahí es donde usted le empieza a dar piedra porque dice, pero ¿cómo puede ser posible que un jugador al que le pagan bien porque los sueldos en millones son bien, pero entonces ¿cómo puede ser posible que haya un jugador como Cañozales que haga parte del equipo o como Chirra Mosquera? Esa clase de cosas empiezan a unirse hasta que alguna gota rebosa el vaso y se arma la crisis, digamos. Claro. Estaba creado todo para la crisis. Ok, todo se estaba dando. Y hay otra pata de la que hablan en esa mesa, no sé usted hasta qué punto está de acuerdo, y es el mismo hincha, porque desafortunadamente creo yo, Millonarios tiene una de las hinchadas más bonitas quizás por su lealtad y demás,
pero también tiene una hinchada muy dividida en cuanto hay quienes incluyen al hincha en esa responsabilidad, el me abono o no me abono. Entonces unos les dicen, no, no están sino en las buenas, clasiqueros, bla, bla, bla. Y están los otros que dicen el bando de ustedes son unos alcahuetas, Claro. en fin. ¿Usted más o menos qué piensa al respecto? O sea, ¿se respeta a quien decide abonarse? ¿Usted está de acuerdo con que abonarse es alcahuetear? A mí me parece que uno debe respetar todas las posiciones. A mí me pasa, yo nunca me abono porque pues, yo perdería la plata del abono. Porque a mí me toca trabajar entre semana hasta muy tarde. Usted no puede, sí. Yo no puedo, pues yo me abonaría. Sí. Pero cuando yo veo, pero es que es lo natural, o sea, es que es ley de oferta y demanda. Si yo veo que algo no me atrae lo suficiente, pues yo no me abono. Sí, claro. No necesariamente eso significa que yo sea o no clasiquero. Sí. ¿No? Esa clase de términos medio pendejos. Exacto. No. A mí, se los digo con sinceridad, el Millonarios del semestre pasado, a mí no me transmitió nada. O sea, a mí no me movió, no puedo decir que un pelo, pero no me movió nada. O sea, era un equipo que si ganaba, bien, si perdía, bien. O sea, era un equipo que no me movilizaba en lo más mínimo. Entonces, por ejemplo, cuando ocurre eso, que son pocas veces, a mí, yo me asusté cuando me pasó eso, porque ¿cómo puede ser posible que a mí no me ponga feliz que Millonarios le ganó a Fortaleza? Claro. Pero entonces, ¿por qué no estoy feliz? No, porque Sergio Mosquera, mire la que hizo y la cagó para el 3-2, o para el 3, en los 2 goles de Fortaleza. Entonces uno empieza como a amargarse un montón. Entonces yo digo, pues hay gente que cree que la labor es abonarse. Bueno, pues es que yo no puedo Respetable. yo no puedo estar diciendo por la plata de los demás. O sea, usted quiere gastarse la plata en el abono, todo bien, me parece magnífico. Yo no me la quiero gastar. ¿Por qué? Porque la oferta que trae Millonarios para ese semestre no me parece atractiva, punto. Entonces yo no me abono. Que clasiquero, que no... Hermano, yo tengo cosas más importantes que hacer en mi vida que asustarme porque me digan que soy clasiquero. Sí. No, sí, lo que pasa es que es un tema que divide mucho la hinchada y eso es triste porque la hinchada de Millos es muy bonita, pero empieza uno a ver ambos bandos súper marcados. Pero ojo, es que también pasaba en tiempos del arroz con huevo. Que entonces uno iba al estadio, yo no me abonaba, pero iba con frecuencia, pues con mucha frecuencia. Y entonces la gente decía, pero ustedes cómo van a ir, están desconectando con una directiva que ha mandado a Millonarios a la ruina. Pero uno decía, claro, pero es que también hay que apoyar en este momento al equipo, porque es un momento en donde se tiene que demostrar, o sea, eso es, Donde hay que estar, sí. eso es muy relativo también. Y la oferta era pésima en ese momento, o sea, era ver a, no sé, Bustamante, Nicolás García, Baudilio Morales, o sea, era una cuestión de fe ir al estadio. Una banda de O sea, venga, barretos. usted pregunta, usted pone al Millonarios del año pasado con ese que acaba de mencionar, ¿qué? ¿Quién gana ahí? No, pero ¿qué? ¿En malo? Gana el del... Sí, el obvio, del arroz o sea, con huevo, los pone a pero jugar un cotejito no, ahí en Kennedy, de no, parche. El del arroz con huevo es el peor equipo de la historia. Ese equipo era malísimo, es que por eso digo, a veces se exagera mucho la crisis que se vivió el torneo pasado, pero Millonarios más malos, uy, pero bueno. Es lo que hubo. No, pues yo curado en salud de eso. O sea, yo sí que he visto Millonarios, Bollero, Ya tiene callo. Esteban Ramírez, o sea, uno mira esos equipos y uno dice, "Mierda, yo no sé cómo ese equipo no se fue a la B. Uf, sí, El equipo de Bollero, el del 2010, ese equipo era Juan Ovelar, tapaba. Estaba Perlaza, los centrales no me acuerdo quiénes eran. Un equipo muy limitado, era un equipo malísimo. Estaba Esteban Ramírez, que era un volante paraguayo, estaba Bollero. Sí. No, era un equipo malísimo. ¿Y rozó el descenso? malísimo. Ese equipo, pero yo no sé cómo no se fue a la B. Pucha. Qué vaina, porque yo... 2010, o sea, eso se hace nada. Eso se hace muy Eso es poquito nada, tiempo. sí. Oiga, sí, 2010. Lo que pasa es que a mí me trataron de meter el Bucaramanga hasta más no poder. Mi papá es santanderiano. Y lo intentó toda la familia. Entonces yo empecé como a seleccionar equipos ya mucho más tarde. Yo no puedo decir que yo soy pues de herencia porque Pero usted quiere el Bucaramanga. le hago fuerza cuando ya no está Millos. Pues es que, por ejemplo, es muy difícil.
Usted nunca haber visto a su papá sentir lo que yo ya había visto. Claro, mi papá cuando el Bucaramanga queda campeón por primera vez, no, en 60 y algo de años, su viejo se murió sin ver al Bucaramanga campeón. Entonces era bonito, ¿sí me entiende? Y además era contra Santa Fe, perro, o sea, era muy difícil. Un universo muy no celebrarlo. Pero bueno. Oiga, pero viendo acá un poco esa historia de ese 2010, es decir, tiene una base que fue también lo que nos sacó campeones. Está Luis Delgado, Roballo. Claro, pero un equipo muy malo. Carlos Franco. O sea, es que miren la nómina del 2009-2010. Es un equipo malísimo. Ringo Amaya. Sí, la verdad no es que sea muy buena. Pero había una base, es decir, pues ahí se construyó algo. Es un equipo muy malo. Lo que pasa es que luego llega Richard Páez y como que pone medio en orden la cosa. Y además hay un dato que es clave. Y es por eso a mí Luis Delgado me parece que es un tipo que se le debe mucho respeto en Millonarios. Porque no solamente fue el hombre que logró ganar la estrella contra el Medellín con ese penalti que ataja, sino que en esa época hay un partido contra el América aquí en Bogotá, que el que perdiera el partido quedaba en descenso. 2010. Se le empezaba a complicar la vuelta porque América y Millonarios eran muy parejos en eso. Y juegan Millonarios y América, y en el América está jugando Gabriel Fernández, que jugó en Millonarios mucho rato. Y hay penalti a favor del América. Cobra Gabriel Fernández y lo ataja Luis Delgado. El partido va 0-0. Si Fernández mete ese gol, nosotros vamos a la B sin dudarlo. Después Millonarios gana, creo que son goles de Carlos Say del Ringo Amaya. ¿Y qué pasa? Miren cómo ahí sí el efecto mariposa. Porque el América pierde ese partido. Y el América, después de perder ese partido, como que no logra volverse a ubicar bien y no cuaja. ¿Y quién se termina yendo a la B un año después? El América. O sea, eso, fíjense como colgaba todo de un hilo en esa época. Es que esta época no tenemos problemas ni de descenso, ni le pagan que no le pagan a los jugadores. No, es otra vaina. Problemas de niños ricos. Exactamente, exacto. En esa época era terrible, era dificilísimo. Luis Delgado era un arquero que había llegado al Real Cartagena. O sea, Luis Delgado era un tipo de selección Colombia. Oiga, Nico, ¿y cómo ve la manera en que está reaccionando Millonarios ante esta crisis para nosotros los millennials y pues para ustedes pues más o menos? Pero ¿cómo ve, digamos, el mercado de pases? ¿Cómo lo vio ahorita River, Boca, todo eso? ¿Cree que hay algo? Pues me parece que fue un equipo muy amarrete contra River, por ejemplo. Me parece que fue muy malísimo ese partido. No creo nada, o sea, pero también entiendo un poco que Hernán Torres... ya Hernán Torres yo creo que está curado en salud de amistosos peligrosos. Él fue el técnico del Real Madrid 8, Millonarios 0. Claro. Entonces yo creo que él no iba a ser tan idiota primer partido de la temporada contra River, más allá de que River no esté en un buen momento, pero es River. Es una banda. Yo no me voy a jugar pues a ganarle a River simplemente como para quedar bien, porque me puedo comer un baile atroz. Entonces, pues voy a jugar a la que yo sé, que es defenderme, ser muy... Y además, vengo muy cuestionado por lo que pasó en el torneo anterior, porque a mí me trajeron a Millonarios para tratar de sacarlo de la crisis y no pude. Entonces, son muchas circunstancias que se le presentan a Torres, que para mí no era el entrenador para que llegara a Millonarios, la verdad. Para mí no era, pero bueno, pues ya está, entonces pues hay que darle. Y contra Boca, es que fíjense que contra Boca el primer tiempo le pudo hacer a Millonarios un par de goles. Fácil. Y al final, cuando usted hace el balance de los dos partidos, ¿quiénes fueron las figuras de Millonarios? Novoa y de Amores. De Amores. ¿Eso qué significa? Que es un equipo que todavía tiene que trabajar mucho defensivamente, que hay niveles individuales muy bajitos. Por ejemplo, Jorge Arias, que me parece un buen jugador, está en un muy mal momento. Sí, no se dio bien. Me pareció como... Lo de Contreras no me pareció malo, por ejemplo, me pareció bueno. Lo de Ureña me pareció bueno, me parece que hizo un buen partido. Pero Angulo me gustó a mí.
un poquito torpe, pero sí, Sí. como que trataba de desbordar, como que buscaba hacer algo Sí, o distinto. sea, No se veía como con personalidad el man, o sea, no se vio como temeroso ni nada, sino Sí, uno lo como- vio tratando de encarar y hacer la suya. Todavía gambetear y vaina. Exacto, Todavía falta pero yo continuidad. creo que Torres ya está curado pues de amistosos. Después del 8-0 ese tipo dice, yo no me voy a jugar pues un amistoso pues a golear aquí a River o a Boca, no, ni por el carajo. Parce, pero entonces, ¿para qué hacen una pretemporada con estos animales pero si es que usted no está va a bueno. probar lo que va a hacer en todo el semestre? Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si Millonarios pierde 6-0 con River? Eso no iba a pues, pasar se nunca. acabó Es que este también yo creo programa que ahí porque- estamos en un escenario muy probable con el River. Que en este River eso no iba a pasar nunca. No sabemos, no sabemos. No, pero O es sea, que, o estamos sea, hablando River desde está... la hipótesis, o sea, desde qué tal que River hubiera ganado 6-0. Es que River, ¿por qué la figura fue Novoa? Porque atajó 4 pelotas de gol. Lo Entonces, mismo ayer. Sí, 4-0, que gane 4-0 River, listo, 6 no, 4. Pues 3. ustedes hubieran condenado a Hernán Torres y River nos golea o nos mete 3. O sea, Hernán lo Torres condenan no- ya definitivamente. No pasa el corte, así de sencillo. Con una mala pretemporada de amistosos, o sea, porque bueno, perder 1-0 es otra vaina, más allá de las sensaciones que deja el equipo. Pero perder 1-0 es una cosa muy distinta a perder 4-0. Si el tipo pierde 4-0 contra River, Pero estamos de acuerdo en y que... además imagínense perder 4-0 y después ir a la Bombonera a jugar con Boca. Uf, Pero eso es diferente, pero yo creo que no habría sido ideal condenarlo. O sea, es decir, estos partidos son para eso, para foguear, para mirar, para tal, pero Eso lo dice creo uno que porque ya no. tiene el resultado en el bolsillo. Pero si eso queda No. 4-0, ¿pero qué es esta vaina? Aquí estarían sí, eso sí es incendiando cierto. media Bogotá. sí, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Pero convengamos y estamos de acuerdo en que este fin de semana contra Bucaramanga no hay una línea de 5. ¿O usted ve a este personaje? Ah, pero No, yo no creo. ¿por qué no? Pues, uy, y es No, que ¿por con qué? esos centrales, parce, Dios mío, qué bueno. no? ¿Por qué Yo no? banco a Hernán, todo el agradecimiento del mundo y vamos que vamos, pero uff, no, Pero lo no era el bancamos técnico por ideal una para cuestión este momento. nostálgica. Para mí no era el técnico ideal en este momento. sigo sin ver ahí como una línea, como que, no sé. Y antes de pasar a uno de los temas que más me gusta, ¿usted ve un proyecto? O sea, porque a mí me da la sensación de un Millonarios que cambió como ese chip de buscar a largo plazo a entender como, parce, aquí con hacer, no sé, 2 meses buenos en el año, te metes a pelear y puedes ganar. Y me da la sensación, por el hecho, por ejemplo, de traer jugadores, pues, digamos, viejos. Ya estamos hablando de un Millonarios con un promedio de edad Sí, muy alto. muy alto. ¿Usted cree que aquí hay un proyecto aún? ¿Ve a esa gente sentada y este es el proyecto? ¿O Pues es algo? que eso es lo que no sé, porque el plan quinquenal es un proyecto. Exacto. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cuál es Sí. el objetivo? Entrar a clasificar a ciertos torneos, sacar y vender ciertos jugadores. Ese era el proyecto. Y fue ¿Se exitoso cumplió? para ellos. Claro, para ellos como empresa les funcionó. ¿Cuál es el proyecto hoy? Yo lo desconozco. Yo no sé cuál sea. No sé, voy a poner otra vez otro ejemplo antipático, que es Nacional. Sí. Ujú. Nacional, cuando lo compra la organización Ardila Luli, esos manes, ¿cuántos títulos tenían? Yo creo que tenían 6, como creo. 6 títulos. 6, sí. ¿Y qué, Sí, y sí. qué dice Nacional en su momento? ¿O qué piensa la organización Ardila Lule en ese momento? Dice, nosotros tenemos que repetir una Copa Libertadores. Ese es nuestro norte. No lo vamos a lograr ya. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecernos en Colombia. ¿Qué hicieron? Se fortalecieron en Colombia y se convirtieron en el equipo con más títulos en Colombia. Con Sí, ese sí. fortalecimiento y esa creación de una imagen de un equipo muy jodido, dicen, vamos a empezar a competir afuera. Y perdían, les iba mal, les iba más o menos, pero en Colombia seguían siendo fuertes. ¿Qué les pasa a los otros equipos? Empiezan a dar ventajas. Los grandes, digo. Salvo Junior, porque Junior también aprovecha mucho los torneos cortos. Sí. Millonarios no, Millonarios un desastre. Santa Fe tampoco hizo mucho. América, ahí más o menos. Y Nacional fortalece todo su estructura a partir de lo que hizo en casa. O sea, se convirtió como, nosotros somos los duros acá. Ahora vamos a buscar afuera. Y consiguen afuera otra Copa Libertadores. Y ganándole, por ejemplo, al Sao Paulo en Brasil. O sea, Sí. a eso es a lo que voy desde el comienzo de la charla,
que uno no puede mentirse tampoco. O sea, Nacional dijo, mi proyecto es en 20 años yo tengo que ser campeón de Libertadores. Y los Ardila compran ese equipo en el año 97. ¿Cuándo gana Nacional los Libertadores? 2016. 2016. 2016. Ahí está, Puta. listo, ahí está el proyecto. Uf, tremendo. Ahora, siento yo que ahí hay un tema y es que ellos parecen ser más hinchas, ¿no? Yo siento que Millonarios es una empresa más de sus dueños y ya estuvo. Pero bueno, no sé qué tanto lo sufran. Ahora sí pasemos Pero al tú piensa, tema. por ejemplo, un hincha de Nacional cuando las cosas salen mal. ¿Sí me entiendes? Es Dicen, que- pero es que el equipo de la organización Ardila Lules no le paran bolas. Tal. Es lo mismo. O sea, digamos que con las sociedades anónimas pasa mucho eso. Y hay sociedades anónimas, no siempre es exitoso el tema sociedades anónimas. A veces es un desastre, a veces terminan siendo tipos que desangran instituciones y las acaban. Así de sencillo. O sea, Sí, de verdad. ¿cómo se llama este tipo que estaba en Argentina y que ha hecho un poco de estupideces? Foster Gillette, por ejemplo. Es un tipo que hace parte de una cantidad de fondos buitre que lo que hacen es sacarle el jugo a eso. Entonces, usted le puede sacar el jugo, pero si le da triunfos a un equipo es distinto. Pero si lo manda a la B o a la C y le saca toda la plata, pues muy jodido. Sí, es verdad. Como los Glazers en el United, weón. Por ejemplo. Que por eso la gente los detesta. La verdad. Pero sin llorar, Marqui, sin llorar, por favor. No, Por favor. ya también, cuando ahorita Nico decía que los jugadores gastan plata, yo no puedo abonarme en Manchester porque pues me queda lejos. Pero yo sí a cada rato compro maricadas, que la camiseta, que la vaina. Las Y este año medias. ya con mi novia dijimos, ya no más, weón, ya que estamos apoyando a este equipo que no nos da nada, weón. Claro. Bueno, Nico, usted escribió quizás uno de los libros que más me he gozado en los últimos años. Yo no sé si se lo sospecha, pero El sueño del tigre. El Sí. sueño del tigre. Y no me acuerdo si en un podcast, si era con Camilo o con el Gordo Murillo. Bueno, en alguno usted hablaba mucho de que para poder hacer ese libro la investigación fue bastante compleja porque llegar a Radamel, pues así como, Muy oiga, difícil. Radamel, cuéntame de su vida, pues no era fácil. Claro. Entonces yo creo que pues si hay una voz entre comillas autorizada o que conoce realmente qué significaba para Radamel venir acá, pues es usted. Yo le quería preguntar, olvidándonos de que Falcao regresó, ya luego hablamos del regreso, pero olvidándonos de que regresó, ¿usted es de los que se adhiere a ese grupito de personajes que madrugan bastante a eso de las 6 de la mañana a decir que el hombre fracasó en Colombia, teniendo en cuenta, no que volvió, sino lo que había pasado hasta la semana pasada, que fracasó en Colombia y que realmente pues prácticamente su paso por Colombia fue un papelón que debería borrar de su carrera? No, lo que pasa es que medir el fracaso es muy fácil, porque el fracaso usualmente se mide de acuerdo a los títulos que usted haya ganado. Entonces usted revisa, por ejemplo, y uno dice, pues por hablar de ejemplos del fútbol mundial, uno dice, ¿Ryan Giggs es un fracasado? No. No. No, para nada. Jamás. ¿Ese man jugó un Sí, mundial? nunca. No. No. No lo jugó. Gales nunca clasificó con él. Sí, Él no, se clasificó nunca. a 2 mundiales. ¿Y Ryan Giggs es un fracasado por eso? No. No, es un crack. Pero uno No. ve que, por ejemplo, hay tipos. Por eso le digo, es que a veces uno puede perder el norte cuando solamente a partir de las victorias deportivas uno enmarca un fracaso o no. Por eso decía lo de los proyectos. Si mi proyecto es vender jugadores y clasificar a copas, mi proyecto es un éxito. Por ejemplo, que a mí no me guste, eso es otra vaina. Pero que yo me formé ese norte y llegué a ese norte, es listo, yo triunfé, listo, sin necesidad de levantar una copa, ¿no? Por ejemplo, Francia del 98, yo siempre pongo ese ejemplo porque a mí me aterra ese ejemplo. Y es, yo no recuerdo una selección con peores delanteros que Francia del 98. O sea, tenía Henry hizo, bueno, Henry pues es otro tipo de jugador, pero Henry hizo Sí. 3 goles en el Mundial, los 3 en primera fase. No hizo más. Tenía a Dugarry, que era horrible, y a Guibarch, que era doblemente horrible. Y ese equipo quedó campeón del mundo. Hoy Guibarch tiene, así como usted tiene todas estas camisetas, el tipo tiene una medalla en su casa colgada que es campeón del mundo. Tipo que no merece, pero no merece ni oler
una Copa del Mundo. Bueno, entonces vamos a decir que él es un ganador. Bueno, Sí. listo, perfecto, pues listo, cada quien verá. Pues sí es un ganador realmente porque con Lo semejante logró. jugador tan malo tener una medalla, pero fíjese que es como un espejismo todo. Entonces, en el caso de Falcao, pues ¿cuál era el sueño de Falcao? Volver a jugar o jugar Venir. con el equipo del que es hincha. ¿Cumplió su sueño? Sí, para mí. Lo cumplió. Sí, Hizo obvio, o goles, sea. jugó 26 partidos e hizo 11 goles. ¿Eso es una mala cifra? Ahí está, yo les tiro esos números todo el tiempo, ¿escuchó, no, Lo que Marco? pasa es que no puede, lo que pasa es que Falcao, pues también, si te piden cobrar el córner y cabecearlo, pues es muy berraco. Que sí lo piden, porque no sé si recuerdan a Leo Castro intentando cobrar el córner y luego, oiga, pero si yo voy es allá. Claro. Entonces digamos que el fracaso es muy fácil medirlo como, es que no fue campeón. ¿Sí me entiende? Bueno, pero es que Sí, de, no, de la pronto gente eso le era, da muy duro. eso era una ñapa del sueño, ¿me entiende? Pero realmente el sueño que él tenía era, yo quiero venir a Millonarios a jugar. Sí. Ese era el sueño del tipo. ¿Lo cumplió? Claro que lo cumplió. ¿Es un fracaso entonces que el tipo haya hecho eso? No. No, hablando El desde la fútbol- perspectiva del Falcao, el no. fútbol es, ustedes han visto un tipo que se llama Armand, creo que se llama Armand, sí. Duplantis. Ni idea. No, Bueno, ni idea. ese tipo es un genio en el salto en garrocha. Hizo el récord hace poco, hizo 6.50 saltando en garrocha. 6.50. Imagínense esa locura. Pero ese deporte, ¿a quién más necesita? A nadie más. Eso es Duplantis contra el mundo. Claro. El fútbol no es Duplantis contra el mundo. El fútbol es Falcao, pero es Leo Castro, pero es Perlaza, pero es Sí, es verdad. de Victoria, pero es, o sea, el Colorado Ramírez, Solo sí. o sea, El Chirras, el otro. ¿no? Chirra, Cañosa. Menos mal que O fue sea, así. el fútbol no es tenis. El fútbol no es salto en garrocha. Yo puedo poner mi parte, pero eso es como una sociedad. Es muy triste, parce, porque siento que la gente que tiene los micrófonos, hay mucha que, pues que lo olvida, ¿sí me entiendes? Se dedican a esta vaina y se limitan, sin dar nombres ni nada, pero a decir, ay, listo, qué bonito que venga, pero ojalá haga goles. Pues qué goles hizo, ¿sí me entiendes? O Y sea, además- los números están ahí. Le hizo 3 goles a Nacional, le hizo 2 goles a Santa Fe. O sea, no es que me diga usted, no, es que todos los goles que hizo Falcao Penal. en Millonarios fueron contra Patriotas. Sí, es No, verdad. claro, Contra le la hizo Unión. goles a Patriotas, pero le hizo goles a Nacional. Fue el equipo que más goles le hizo. A Claro. Santa Fe le hizo 2. Sí. Y como hincha seguro meterle a estos manes así aparte de ese gran sueño, weón, ¿sí me entiende? Como el sueño del man era estar aquí y demás, pero usted como hincha celebrar un gol en el Atanasio, icónico como fue la celebración y todo el man, idéntica a la del Mónaco en su momento, pues así aparte de ese sueño. Yo por eso también defiendo a muerte que Radamel no le ve nada a nadie, que ese man cumplió el sueño. Exacto. Y no No, hay man- nada. Ese man pudo Sí. no venir. Sí, exacto. Sí, perfectamente. Ve, Se va todos para los la mierderos. MLS y allá que queda. Todos los mierderos que ese man le tocó vivir por venir aquí a jugar. Yo creo que nadie se esperaba que volviera, ¿o qué, Marco? O sea, Sí, no, completamente de acuerdo. Y yo creo que lo que decía Ramiro y pues que sí es, y Nico, son los jugadores, es la prensa, es el contexto familiar, cómo también llevar el proceso con la familia, porque pues también hay indirectamente ellos reciben información que se traduce en la casa y Falcao es un tipo de hogar, o sea, es un papá que también tiene que aprender a manejar ese tipo de expectativas con los hijos y demás. Entonces yo creo que sí. Para mí tampoco fue un fracaso, pero definitivamente sí fue un ay, paso míralo muy cómo duro para cambia el hijo de Falcao. puta. Míralo cómo cambia Sí. cuando está Samper Yo aquí, jamás he weón. dicho que es un Míralo. Que necesitábamos otras cosas, seguramente sí, porque también creo que estamos siendo muy complacientes con Falcao de que es su sueño y está perfecto, o sea, él tiene todo el derecho de hacer su sueño, pero también dentro de ese sueño hay que aportar y sí, eso venía como añadidura, pero uno como hincha también quiere recuperar esa jerarquía de ganar títulos y ser como mostrar, sacar para adelante el equipo, pero bueno. Ya eso pasó. Creo que Falquiña aquí tiene un proceso de aprendizaje. Todos tenemos un proceso de aprendizaje. Pues espero que los periodistas que de pronto no aportaron mucho a favor de él también manejemos las cosas diferentes, porque aquí también nos queremos pisar las mangueras.
como que entre colombianos, yo siempre he dicho, el colombiano es el peor enemigo de un colombiano, o sea, nosotros mismos nos hacemos daño de una manera que no debería ser así. Bueno, pero es que uno tampoco puede pedirle al hincha que sea complaciente con Falcao si viste una camiseta. Eso le iba a decir, pero ¿a Claro. usted no le parece que Millonarios hay como un, es que odio suena pesado, pero hay como un rechazo a Millonarios, hacia Millonarios particular? Porque, por ejemplo, yo sí Pero soy de los que pero hacia va al Nacional estadio. también. Pero si, yo si no, Falcao hubiera jugado en Nacional, y no hubiera lo sé. eso hubiera sido un pedo. Pero yo no para percibo, Falcao. o sea, Ospina viene, lo que sea, y yo no percibo en la gente, pues quizás lo chiflarán, pero lo normal, lo que le pasó a Falcao ahorita en la Bombonera y lo que sea. Pero ese tema de ver cómo lo destruyen en redes, Ospina no sirve para nada, Ospina no sé, bla, 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 o sea, es un viejo. Yo siento que cuando vienen a Millonarios, jue madre, hay una presión muy particular. O no sé si de pronto es porque son dos escalas diferentes. Yo creo que eso es igual cada vez que algún jugador, no sé si dependa del equipo, yo creo que eso es más como de la trayectoria del jugador. Falcao es el tipo que más goles ha hecho con la selección Colombia. Ospina es el tipo que más veces ha defendido la camiseta de la selección Colombia en su historia. Sí. Por ejemplo, un muy buen ejemplo es Carlos Vaca. Carlos Vaca cuando vuelve al Junior y el tipo le empieza a ir muy mal. Le va muy mal. ¿Recuerdan que alguna vez el médico del Junior dijo que él no podía volver a jugar profesionalmente? Y sigue enredado, o sea, Sí, sí. se logró No, pero bueno, recuperar, porque pero se reventó el tendón de Aquiles, que eso es lo más jodido que le puede sí. pasar a un jugador. Ya Pero no digo, lo de rodilla. antes, claro, cuando volvió Quintero al Junior. ese fue un papelón. Y Del Junior, quizás. Claro, ¿y No. qué pasó? A Quintero lo mataron. Lo mataron. A Vaca al principio lo mataron. Decían, claro, igual que cuando el penalti contra Inglaterra. Y no sé. Bueno, Vino a a robar. ver, ese huevo jugó en Sevilla y fue campeón de la Europa League. Jugó en un Milan que era malísimo. El tipo hizo 20 goles en una temporada. Sí, ojo con quién estamos hablando. Sí. Estamos hablando de lo que pasa es que volvemos al cuento, de lo que hablamos al principio. El ser hincha, a veces a usted le borra ciertas perspectivas. Entonces, claro, lo mío, que es lo de mi lado, vale más que lo que del suyo. Entonces, si yo soy hincha de Medellín y usted es hincha de Nacional, obviamente lo mío va a valer más que lo suyo, porque yo soy hincha del Medellín. Lo mismo pasa con Millonarios, con los hinchas de Millonarios, que entonces odian más a Falcao. No, pero no. A mí esa me parece que es una discusión medio pendeja. Eso es como las discusiones de, pero ¿cuáles son las mejores salidas del fútbol colombiano? Ah, ¿Y sí, eso sí, cuántos sí. títulos me dan? Sí, y ese- No, es que Millonarios es el que más odia. No, esa Nacional. A mí ¿qué me importa? Yo necesito es ver fútbol. A mí no me importa ni que odien ni que amen. No me interesa en lo más mínimo. Yo necesito es ver que estos tipos funcionan en el campo. ¿Se demostró que funcionaron? Sí. Vaca Sí. después se recuperó y fue goleador del torneo. Ospina fue campeón con Nacional y le fue bien. Después superó una lesión crónica en el codo que era muy jodida. Falcao hizo 11 goles en 26 partidos. O sea, los regresos han sido buenos. sí. Entonces, uno como que tiene que, a eso es a lo que voy, como que trascender de esos odios y tampoco pues sentir que le están pegando a uno pues personalmente. Pues uno sabe también quién obra y cómo actúa, ¿no? Entonces uno también debe sí, sí, saber sí. de dónde vienen esas críticas como para darles validez. Es verdad. Pero vea que, o sea, obviamente, pues, y la gente que nos ve, que no es que sean montones, pero lo saben, porque pues hay un tema especial por Falcao. Pero también creo que el man no había vivido eso, ¿no le parece? Y él, por más de que aquí lo decimos, o sea, no hay que pararle bolas, lo que sea, yo creo que él no lo percibió como tan normal. O usted cree Pues es que él no había jugado aquí. Exacto, o sea, como que siento que en todo lo que había sido su carrera no había vivido el ambiente hostil que está. Y creo que Y viene es más Colombia. preparado ahorita, de pronto un poquito No, como más con la claro, cabeza de esto pasa. Y fíjese que, por ejemplo, había tipos que aquí que sí lo vivieron. Vaca ya había jugado acá. Ospina ya había jugado acá. Claro, Ospina había quedado 2 veces campeón nacional a los 17 años. sí, no, Espinas. Sí. ¿Entiende? O sea, Falcao jamás había vivido este contexto. Sí. Entonces es como alguna vez Juan Antonio Pizzi, aquel delantero que era muy bueno, que estuvo en Tenerife, en Barcelona, en Rosario Central. Ujú. El tipo jugó con Barcelona, con el Barcelona y jugó con Ronaldo, bueno, con unos jugadores tremendos. Y el tipo vuelve a River en el año 98. Ese es otro ejemplo que yo siempre pongo. Después de estar en Europa y en México, porque el tipo también estuvo en México, en el León, mucho tiempo. El tipo está desde el año 89 hasta el 98 fuera de su país. Y entonces lo entrevistan. Y entonces le dicen, para que vean cómo, siendo un tipo que ha jugado en la primera de Argentina, en Central,
Y le dicen, bueno, ¿usted qué es lo que más le ha sorprendido como de regresar a este país? Y el man dice, yo estaba muy desacostumbrado a vivir en Argentina. Muy. Es una jungla. Es que es una ¿Cómo jungla, así? güey. Entonces el man decía, yo por ejemplo el otro día iba en la autopista, oigan esto, yo iba en la autopista, en el carro, y de pronto veo que un carro me adelanta por la derecha. Eso no se puede hacer. Sí, Es sí, una tal. locura. ¿Cómo se va a adelantar por la derecha? Es un peligro. Pero aquí es así todo. Animal. Sí. Es un animal. Welcome to Latam. Exacto. Un tipo que ya había vivido ese contexto. Se va a 8 años, vuelve y dice, me sorprende este contexto. Imagínense Falcao, que no había vivido bien este contexto. Llega, además no llega como es que volvió cualquier jugador. No, Sí, no. volvió un tipo que la rompió en Mundialmente Europa, famoso. mundialmente famoso, un tipo que estuvo en el 11 ideal de la FIFA, o sea, un man muy berraco. Vuelve aquí, no puede ni salir a la calle. Sí. Sí, qué Es pecado. un camello. Qué El tipo, pecado. el tipo no puede ir a un cine. Sí, no. La única vez que fue a un Imagínese la mamera cine. que es usted estar aquí en su casa, tratar de salir, hablar con Miguel Ángel, con el portero. Y Miguel Ángel no, ni se le ocurra salir porque hay 6.000 personas frente a su casa. Y no cambia, güey, no cambia. O sea, ahorita que el man es vino un camello. a un par de cosas publicitarias, después de que ya supuestamente ha pasado el boom, vino aquí a la 85, a su tienda, vino a la tienda pues de la que el man No, eso es es un bollo. publicidad, y era, parce, toda la T y todo eso, lleno de gente que tenía que pasar el man así como, uy, qué ¿Me pecado. entiende? O sea, imagínate Claro. vivir eso todos los días. Pero bueno, oiga, no hay mejor puente para hablar de la selección que Radamel Falcao, entonces ya todo bien, ya dejamos. Ustedes esta semana la rompieron porque, pues para bien y para mal, hablaron de Falcao para la selección Colombia. La rompieron, pues para bien o para mal, ustedes saben ahí en redes y todo eso, ya están pidiendo a Falcao, le están haciendo tal. Pero ya hablando como desde lo netamente deportivo, ¿usted cree que Falcao hace acá 10, 12 goles ahorita en este semestre que le tiene con Millonarios? ¿Debería ser considerado? Yo no creo, la verdad. Yo creo que ya Falcao esa historia la vivió. Yo supongo que él podrá tener ese deseo interno, Claro. pero él ya vivió eso. Y la competencia de números 9 en Colombia, si bien no tenemos tantos como en la época De Falcao. de Falcao, Falcao. teníamos a Vaca, Jackson Martínez, Uriel. Muriel, tenemos una cantidad de delanteros, pues de pronto eso yo no sé si cabría en una selección Colombia. A Lorenzo le gustan los jugadores veteranos. A Lorenzo le gustan los tipos que, y desde el primer día que él asume en la selección, dice, mi tropa son los veteranos. Y se la juega con eso. Y me la juego con eso, y con James, Sí. y con Ospina, y con los tipos que yo conozco del proceso Peckerman. Yo no sé si, digamos, Falcao la rompe y hace goles y lo llamen, pues es decir, sería una contradicción misma de Lorenzo, porque Lorenzo siempre ha dicho que él no toma muy en cuenta a los jugadores que están en el fútbol colombiano. Entonces eso ya le generaría, yo creo que un problema a Lorenzo ya de base. Es decir, pero un momento, entonces usted no decía que a los jugadores del fútbol colombiano usted no les para bolas, pero entonces a Falcao sí. Y Los empiezan, odio, ¡pum! sí, a través de ese discurso estúpido. Entonces, yo no sé, no tengo como una opinión tan formada sobre eso. Supongo que Falcao, lo que les digo, supongo que él ya pasó su tiempo por selección. Yo creo que también hay otros delanteros que uno tiene que pensar que eso también es una de las misiones de Lorenzo, el recambio. Él tiene que mirar a ver qué Dejar una selección. dejar una selección renovada, y pues en esa promesa, pues Falcao no encuadra en esa promesa. Ahora, pues usted sabe que el fútbol es súper variable y uno nunca sabe qué va a ocurrir. Es verdad, ojalá. Pues a mí sí me gustaría, sobre todo por lo que ahora hay 3 cupos más y tal. Y estoy seguro que, como diría Guillo, de pronto si el que no va es Borré, la gente quizás lo tenga no Claro. tan en la mala, porque a Borré qué pecado sí que le dan duro. Entonces, Claro, Tienen duro, sí. pero pues a Lorenzo le gusta Borré, porque Sí, le sí, cumple sí. unas funciones. ¿Por qué no le gusta a Borja? Porque Borja no le cumple unas funciones que al tipo le gustan, que es, usted tiene que apretar a los centrales para que no salgan jugando. Y a Borja no le gusta eso. A Borré sí le puede hacer usted esa misión. Entonces también, vamos a poner a Falcao a corretear centrales. sí, no, ahí sí, no puede ser. No, igual yo creo que si Falcao llegase a ir a la selección en este momento, sería un rol mucho más emocional,
control de aquellos jugadores nuevos que logre llamar Néstor Lorenzo, porque que sea titular, eso no va a pasar. Incluso viendo el ejemplo de Messi, Messi también dice, yo si estoy bien voy, pero si no, ¿para qué? Claro. Puede llegar a ejercer un rol bonito, o sea, no sé, hagamos de cuenta, obviamente, mi sueño, el mío, Radamel campeón con Millonarios y va a bailar escos en el Mundial, pero siendo más realistas, ¿por qué no? De pronto campeón con Millonarios decide retirarse hasta ahí y que lo incluyan, digamos, en otro rol dentro del equipo, más que, o sea, no como convocado como jugador, sino, no sé, en su cuerpo técnico. Él ya ha hecho algo esa así. labor, la hizo en el Mundial 2014, que a él lo llevan y acompaña al equipo después de la lesión que sufre. Y con Lorenzo, él juega un partido, él juega un par de partidos con Lorenzo. Le hace gol a Paraguay, eso fue como en el 2022. Y después, cuando estaba en el Rayo Vallecano, Colombia, ¿qué partidos va a jugar como allá? Va a jugar un partido a Madrid, me parece, o a España. Y Falcao llega allá por invitación del cuerpo técnico para él convertirse como una especie de líder espiritual dentro del equipo, como para aconsejar a los nuevos, darles como la bienvenida, una cosa así. Entonces ya lo ha hecho. Yo creo que esa figura es importante, puede serlo, porque lo vimos incluso en Millonarios. Una cosa es que a ti te hable, y con todo el respeto pues que le tengo como jugador Leo, y otra cosa que el que te mire mal o te mire ahí como de qué estás haciendo, sea Falcao, ¿sí? Falcao. Yo creo que hay un respeto importante. Parce, personajes del fútbol que pues hay por ahí, periodistas, Pedregol, J. Jordi, estamos hablando de Guti. personajes realmente importantes. Guti, por algún motivo de la vida, yo no sé, pero dicen que Colombia incluso, o sea, que le va a ir bien en el Mundial e incluso hay algunos que dicen que está para pelear la Copa. ¿Usted verdad ve eso? No, porque Colombia está en el grupo con Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje ese que puede De ser Congo y pues. sí. Supongamos que Colombia quede segunda de su zona. ¿Con quién le toca jugar? Que es lo que diría uno es relativamente lo lógico. Creo que Inglaterra o Croacia, ¿no? Exacto. Uno de esos dos. ¿Ustedes a quién ven superior? ¿A Inglaterra y a Croacia sobre Colombia la ven superior? No, yo no la veo superior. Yo sí. Sí, no, ajá. De Yo pronto no. Croacia, pero el partido de Croacia puede ser un poco más parejo, pero con la Inglaterra se ha renovado muy bien últimamente. Yo creo que tiene mucho más equipo, además del historial que nos lleva. Sí, no, yo creo que de hecho las dos selecciones europeas están por encima. Eso es lo que yo considero fácil, no va a ser. Pero, pues, digamos que a la larga los números. Los números. No. Los números de Lorenzo, o sea, es que pues a uno le pueden o no gustar. De los mismos creadores de Radamel está pues para guardar, está en el Lorenzo, no, mejor dicho, con otra selección ya hubiéramos sido campeones, bueno, en fin, con otro director técnico y demás, de esos mismos creadores. Entonces, yo creo que yo estoy en un punto en el que no considero pues que vayamos a ser protagonistas. Pero creo que a Lorenzo hay que bancarlo, o sea, es que los números No, es que yo no avalan. lo estoy queriendo echar, pero, Sí, no. pero soy consciente de que De las limitaciones. Pues Croacia ha sido subcampeón del mundo, ha sido 2 veces tercero, Inglaterra, pues en ni muy decir. poco tiempo de creación como país, ¿no? Muy poco tiempo, porque Sí. Croacia está creado como país desde la final de la guerra de Yugoslavia. Entonces, Sí, creo que 91 creo. han trazado una historia un poquito más sólida que la nuestra. Tienen muy buenos jugadores. Están recuperando, por ejemplo, a su líder espiritual, que es Modric, que anda bien en el Milan. Entonces, me parece que es difícil. Ojalá, a mí me encantaría que Colombia fuera campeón del mundo, pues no, que no se lea esto de una manera como antipatriota, pero también soy consciente de que si nos toca enfrentar a Inglaterra o a Croacia, pues, no es tan fácil. Sí. No, estamos de acuerdo. Yo nos veo por allá adelante, pero no, campeones. Creo que falta mucho. Muchísimo. Sí, no, está muy difícil. Está muy difícil. De las posiciones que uno dice, porque ya uno cree que el grupo está armado, ¿sí o no? Para el Mundial es muy difícil como que entre o salga alguien. Pero precisamente creo yo que lo que hemos visto es que quizás esa variante puede ser en los delanteros. Si para usted fuera mañana el Mundial, usted siendo DT, ¿usted qué delanteros lleva? Porque es Qué que ese difícil, es el tema. ¿no? Es que qué difícil porque no sé cómo están los delanteros. O sea, cuando uno hace como todo el paneo de atacantes, yo llevaría a Luis Suárez sí o sí. Sí, Para mí es el 9 Sí, titular. sí, obvio. Para mí. el titular. Para mí es el titular. Pero creo que a Lorenzo le gusta más Córdoba.
Que a mí Córdoba no me disgusta, ojo, me parece un muy buen delantero. Pero me gusta más Suárez. Son de dos tipos distintos, ¿no? Sí, entonces serían Suárez, Córdoba. ¿Quién más está ahí de los delanteros? Venga, echamos cabeza. La pregunta caliente sería John Hader. ¿Usted lo perdona? ¿Lo llama? O sea, Sí, es cierto, ¿no? Porque pues también uno habla sobre su posición. claro, exacto. Sobre lo que se ha especulado mucho, pues eso sí dependería de si el grupo lo perdona a él, ¿no? Yo creo que un técnico no se va a meter en el lío de decir, pues yo voy en contra de todos trayendo a este tipo, sino dice, no, Eso es verdad. estos manes no lo quieren tanto. Toca mirar ese pulso, cómo se da, pues sí es cierto todo lo que se ha hablado. Y de eso dependería yo, pero también no solamente depende de eso, depende de que el tipo haga goles, Sí, claro, de eso que sí. juegue también. con frecuencia, de que sea titular en el Fenerbahce, y pues por ahora no. Por ahora es muy irregular, o sea, ya no es el Durán de Aston Villa, que era un tipo No, que, no, ese Durán se perdió. claro, que uno decía, es un tipo que le está peleando la posición a uno de los delanteros de la selección de Inglaterra, a Watkins. Ese era Sí, otro sí, sí. Durán, ese era un Durán que a mí dame ese Durán siempre. Pero el de hoy, yo Más o menos. no lo Sí, veo no. tan claro. No, yo tampoco. No Yo lo veo tampoco. tan claro, la verdad. Pero bueno, para cerrar, creo que nadie nos perdonaría pues que venga Samper y no hablemos del pasado porque pues la memoria del hombre es un historiador básicamente. Entonces una dinámica muy sencilla de lo que usted ha visto, tratar de hacer una selección Colombia histórica porque claramente nosotros nos quedamos con lo de siempre, ¿no? Sí. Pues lo que nos tocó. Primero, ¿cuál sería como su esquema? Lo que más le gusta. No, depende de los jugadores. Pero que vamos a ver qué jugadores llevan. Exacto. Su arquero. Escogamos los jugadores y Eso. de ahí resolvemos el esquema. Me parece que es Sí, lo sí. mejor. No, Listo. no puedo ser como esos entrenadores que llegan a un equipo. Nos vamos a jugar 4-4-2 y todo el mundo se le emberraca ahí. 4-2-3-1. rompe el equipo. Dos Sí. semestres, sí. Línea de 5 como Hernán. Mi arquero sería Higuita. Higuita. Por encima. De Córdoba, de Mon- Calero. a mí Córdoba un Otra porterazo, vez. Mondragón un porterazo, pero es que Higuita, un tipo que cambió el fútbol. Cambió las Y reglas Calero. del fútbol. Y para Córdoba también lo sería, ¿no? Compañero suyo, Córdoba también para Porterazo. él. Su No. Higuita es su top. Sí, a mí, no, el top de Oscar es Pedro Sape, que fue un tipo que le enseñó un montón de cosas a él, le enseñó una cantidad de trucos del oficio y por lo cual es muy agradecido. Pero Higuita, claro, y tiene una muy buena relación. Para mí, Higuita sería mi arquero, el mío. Eso va. Lateral derecho. Camilo Zúñiga. Sí, es que man. O sea, hay Pero que un decirlo. monstruo. No hay pues, nadie como ese podía man. ser muy verde, pero ese man jugaba mucho. Monstruo. Ese man arrancó jugando de 10. Y se le notaba que ¿Ah, era sí? calidoso. O sea, Y en algún momento Quintabani, en algunas emergencias con Nacional, lo ubicaba de 10. Y el tipo la descosía. Jugador extraordinario. A mí Zúñiga me encanta. Un jugadorazo. lateral izquierdo, antes de hablar de los centrales. El lateral izquierdo, Diego León Osorio. No me tocó. Pero ese jugó. ¿Ese jugó en Millos? Tipo era una locura en Nacional. El Nacional. Nacional. Ese man jugó en Medellín, Nacional, Santa Fe. Y yo no me acuerdo dónde más, no sé si en Envigado. Es un tipo que tuvo muy mala suerte con las lesiones. Se lesionaba muchísimo. Las rodillas, además no eran lesiones como muscular, no, eran lesiones muy graves. Pero yo nunca vi un lateral izquierdo más habilidoso y más genial que Diego León Osorio. Ese tipo jugaba fútbol como nadie. Un monstruo, pero un monstruo absoluto. Tanto que yo me acuerdo que después, cuando se lesiona Diego León Osorio, el titular es Wilson Pérez, de esa selección. Wilson Pérez era derecho y lo ponen a jugar por izquierda, un tipo también tremendo jugador. Y jugaba con el perfil cambiado y ahí se mantuvo un tiempo. Pero, uy, no, lo que jugaba Diego León Osorio. Ese man también era 10 en una selección Antioquia, creo que fue selección de... No, jugadorazo. Pero, Claro, son ventajas. Ser muy extraordinario, técnico. Ser muy extraordinario. técnico. Los centrales. Los centrales para mí serían Para ver si coincidimos. Iván Ramiro Córdoba y Claro. Andrés Escobar. Y Andrés Escobar. Uf. Sí. Uf, ese man sí, pues no lo alcanzamos a ver. Todo el mundo habla muy bien. No. Pero, oiga, Jugadorazo. ojo que sienta a Yepes y sienta Sí. al patrón. Sí, Bermúdez también aguantaba. pero es que ¿no? Iván Ramiro Córdoba, usted jugar 10 años en el Inter. ¿No le parece que un poco infravalorado como en el Total. colombiano general? Para mí está Sí, entre los sí. 10 mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano. Hay gente que Ramiro. mete a Dairo Moreno con todo el respeto y tal. No. Antes de un Iván Ramiro Córdoba. No, la buena con Dairo. Yo sé que Marquito es Dairo lover.
No, Pero- tampoco. Yo prefiero Y la buena con a Dairo. Córdoba. Pero hay mucha gente que le habla a usted de esos temas, Dairo tal, y Iván Ramiro con toda esa No, carrera tan Ramiro, brutal, uy, como que no suena. Mucho jugador de fútbol era Iván Ramiro Córdoba. Bueno, en la mitad, ¿cómo jugaría la En mitad? la mitad, ahí habría que meter 2 volantes de marca, yo creo. Ok. Y esos 2 volantes de marca serían, bueno, Leonel Álvarez tiene que estar, que esa manera muy bueno, muy bueno. Y no se arrugaba nunca, o sea, de manera muy bravo. Y ahí uno metería, puta, es que está difícil, porque es que ahí, no, vamos a meter un solo volante de marca, metamos a Leonel. Listo. Listo. Vamos a meter en el medio, James tiene que estar, pero por supuesto, pues... Sí, Nos puede dámelo. no gustar o gustar, pero No me embolaten pues a mí ese man, que ese man es un monstruo. James estaría el pibe, pero por supuesto, por sobre todas las cosas, jugando con 2-10. muy berraco. Y yo metería a... Pucha, es que... Seguramente ahí voy a cometer alguna injusticia histórica o se me va a quedar Es difícil. Sí. alguien por fuera. Uy, pero Sí, claro. Freddy Rincón. Me hubiera gustado verlo jugar. Ese man era un berraco. Mucha gente, Berraco jugador. mucha gente lo ponen en su top 1. Sí. Es más, creo que David, su A compañero, Felipe le gusta mucho Rincón. cómo jugaba Freddy Rincón. Uy, pero es que se me da bueno. Además también, varón para jugar. O sea, no le daba miedo nada. No se arrugaba. se le mete a un tren el hombre. No y le daba arriba, miedo nada. Falcao, por supuesto, sin lugar a dudas. Y de pronto que Faustino Asprilla puede ser. Fausto. Sí, madre. ¿Qué hay de Willy? Yo siempre pregunto por Willington, por mi papá. Claro, mi papá lo ama. mucha gente, claro, un poquito mayor que yo dirá, pero usted cómo deja por fuera a Willington Ortiz, o cómo deja por fuera a Sape, o cómo deja por fuera a Norberto Molina, que era un gran defensa. Siempre va a haber alguna injusticia. Sí, siempre no, se va a quedar claro. alguien por fuera. Claro. Willington, claro, Sí, tendría claro. que estar. Tendría que estar, pero bueno, en esta formación, fíjese, lo Se dejé nos por fuera. escapa. Sí, una ¿Y lástima. el DT? El DT, De esto. uy, yo haría una dupla Maturana-Peckerman. ¿Siendo quién el asistente? No, dupla. Dupla, como, ¿cómo se llamaban? Orsi Gómez en Platense, López Caballero en Español, no tenían no hay ningún rango jerárquico, sino los dos tenían el mismo poder decisorio. Ok, Porque listo. Maturana nos sacó a nosotros de un barrizal violento y después Peckerman también nos sacó de un barrizal tremendo. Y a Peckerman, que también le Sí, dan verdad. duro por ahí, parce, los mismos creadores. Pero bueno, no, Nico, gracias de verdad. Gracias por habernos acompañado por el No, rato. Ustedes, gracias. Yo debo Me cerrar toman porque su aquí lo puedo tener hasta las 4 de la tarde, en serio, y sé que tiene ocupaciones. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Por el tinto, eso es todo buenísimo. Un placer, mi hermano. Marquito, por favor, despídase. Oiga, Nico, parce, usted no sabe la alegría que les ha dado a estos 3 individuos en este momento. Nosotros hablamos mucho de usted, de Guillo, de Martín, de todo lo que han hecho y todo lo que pues generan en la gente y en nosotros, particularmente Cristian también. Gracias. Cuando quiera venir por acá, yo lo recibo y nos damos un bote, huevón. Yo lo llevo a los estadios acá y todo. Mundial 2034. Sí, pues ojalá yo me pueda quedar de aquí hasta allá, o si es que el mundo todavía hay mundo, pues Sí. ojalá y yo esté acá, pues sí. Pero no, hermano, muchas gracias, de verdad, un abrazo gigante y qué chimba haberlo tenido acá en nuestro programa, que ahí vamos con amor. No, chévere, eso me gusta, hay que darle para adelante. No, gracias a usted y gracias a ustedes por haberme invitado, en serio, mil gracias, de verdad. Digo, un detallito. Yo sé que no, usted es pero- más de retros, usted es Escucha, más... los medios alternativos sí tienen plata, hermano. Por eso no es la retro, weón, por eso no es la Estamos retro. en porque Arabia. tocaba la que estuviera más económica, no mentiras. El canje, Pero ojo, tiene su historia bonita. No, gracias, no, qué pena. con ustedes. muchísimo gusto, mi Uy, hermano. qué bueno. Póngasela. No, pero usted sí. Llévesela para la Uy, FM hoy. está muy buena. Esa es bonita. Divina, no, marica. Con muchísimo gusto, de verdad. No, qué cracks, mil Parce, gracias. un- No tenía que haber hecho esto en serio. No. Un amigo más. Se necesita que lo lleve al aeropuerto. Hubiera aceptado antes de venir si sabía que venía esta no mentira. Oigan, mil gracias de verdad. Lo que necesites. Parce, ahí estamos. mil Que gracias, lo lleve al no, aeropuerto, mejor dicho. Un amigo más, parcero, en serio No, que sí. muchas gracias de verdad. Sí, pero eso ya off the record.
que dicen ellos. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, bueno. Ay, el Ay, libro. parce, sí, Bueno, el librito. Este primero es de mi hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Y me dijo, no, parce, usted va a lograr eso, hágame el favor. ¿Cómo se llama su hermano? Julián. Para Julián. Entonces, espera. Vea las cosas que uno hace por el hermano, güey. Y ustedes, parce, Oiga, a que le todos, firme- a que los le firme no la lo camiseta de conocen, Rooney, venga, weón. tienen que conocer este libro. Y ahorita yo creo que se debe venir el sueño de todos. Porque, Nicolás, yo tengo fe. Yo tengo fe que se va a cumplir el sueño de todos. Sí, no, es que, pues, ¿Será? Es una buena, o sea, uno siempre recarga toda la responsabilidad sobre un solo jugador. No está bien. Esperen, me preocupa el central, güey. Eso es lo que me preocupa. Yo les dije alguna vez, son humanos también, no hay que darles tan duro, son humanos. ¿Por qué, güey? Él juega de todo. Marco. Sí, 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 o sea. Marcos con Camilo Zúñiga de lateral. Sí, sí, sí. es, exacto. El man juega de Vélez, pero también juega de Cadavid, pero mejor dicho. Lo que pueda antes de generar que yo polémica. llegara, sí, es que vi que antes de que yo llegara como que no le tramaba tanto Falcao. No, el man hace 3 años era con que Falcao se ponga la de Millonarios, parce, soy la Ya persona me más puedo morir feliz. tranquilo. Con que le tomen una foto. Luego empezó Falcao y ahora recientemente ha cogido una actitudcita de, "Ay, no sé, mucho marketing, mucho no sé qué, goles, no. Pues un tipo que viaja y se da cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? No invente. Pero ahora otra vez cuando ya tiene gente que vota factos, como dicen ahora, y que entonces ahora sí no, Falcao la verga. El tipo se acomoda. Téngale fe a Falcao, téngale fe. Sí, sí, es Ramel. Y si no pasa, Y si no pues pasa, vale huevo. Exacto, no deja Sí, que vale, Ramel. huevo, o sea, no me lo maten. El man cumplió sus sueños y su vaina. Exacto, ya cumplió el sueño, es que esa es la vaina. No me lo maten. Bueno, ¿Es suyo? ese es mío. Ramiro, sí, señor. Bueno, chao, Marquito. Chao, Marquito. Hey, chao muchachos, la buena, Un chao, abrazo, pasen el chao. vacío, suscríbanse, denle like, todo lo que quieran, comenten, Oiga, chao, sí, uno chao que no Nico, la maneja buena, esto, un se le abrazo. olvidan esas vainas que hay que decir. Abrazos, Marquito. Uy, ¿qué tal la publicidad que le Adeu, hicimos salam ahí? aleikum. Chao. Directico, chao.